Muy buenas, soy Fernán. ¿Qué tal? Presento el primer vídeo del canal, ya con temática histórica, y en el que vamos a tratar un tema bastante interesante, muy chulo, y que es relativamente desconocido para la mayoría de la gente. Ustedes saben que cuando las conquistas árabes comienzan a principios del siglo VII, después de Cristo, pues llega un momento en que Mahoma muere, obviamente, y le empiezan a suceder los llamados califas ortodoxos. En ese momento los árabes cuando empiezan a enfrentarse a los dos imperios que tenían la preponderancia en el Oriente Medio en aquella época, que eran Bizancio por un lado y la Persia sasánida por el otro. Y todos sabemos que los árabes empiezan a expandirse, empiezan a conquistar tierras bizantinas y tierras del antiguo Imperio Romano, y llegan precisamente, por ejemplo, hasta el 711 aquí a la península ibérica, donde estaba el reino visigodo de Toledo. Pero ¿se han preguntado alguna vez cómo fue la expansión hacia donde estaba el imperio persa y qué ocurrió? Bueno, pues hoy vamos a explicar esa expansión y lo que ocurrió con precisamente la antigua monarquía persa y los últimos nobles persas. Vamos a ir hasta China. En el año 632, Mahoma murió y casi toda Arabia está unificada. Le sucedió Abu Bakr y comenzaron las campañas por tierras sirias y palestinas directamente para ser conquistadas, aunque ya antes habían sufrido algunas razias musulmanas. Unos pocos años antes, en el 628, el soberano persa Khosroo II es asesinado y comienza un periodo de inestabilidad hasta que en el 632 subió al trono Yazdjer III. Los árabes lazmíes, que eran clientes de los sasánidas, se rebelaron y se independizaron, pero cayeron ante los árabes musulmanes en el 633. En el 636 los árabes musulmanes atacaron la Palestina bizantina y consiguieron una victoria decisiva en la batalla del río Yarmouk. Esto permitió al califa Omar desplazar tropas y refuerzos hacia Persia y atacarla. La batalla de Qadisiyah tuvo lugar en territorio persa y resultó en una victoria árabe que obligó a los persas a retirarse hacia el interior. Seguidamente los árabes atacaron Ctesifonte, que fue tomada tras un breve asedio. El soberano persa Yazdjer y sus acólitos huyeron hacia el este. Aunque Omar no tenía intención de interesarse por esas tierras iraníes, en un principio, finalmente cedió debido a presiones de sus hombres y al temor de que Yazdjer pudiera contraatacar. En el 641, en la batalla de Nahapán, Yazdjer fue nuevamente derrotado y la resistencia persa sucumbió cuando volvió a huir. En el 644, Omar es asesinado y sustituido por Uthman. En el 649 los árabes avanzaron hasta el Jorasán. Ciudades como Herat y Merv llegaron a acuerdos con los musulmanes, y las tropas al mando de Alamhaf ibn Qaish se detuvieron a orillas del río Oxus. Yazdjer no dejó de huir y fue asesinado en Merv en el año 651. En el año 656 fue elegido califa Ali y comenzó la guerra civil musulmana entre él y Muawiyah, siendo consagrado este último como califa en el 661. Y así comenzó el califato omeya. Seguidamente en el este se continuó la expansión, dándose un gran impulso a finales del siglo y se conquistó la Transoxiana a principios del siglo siguiente, es decir, en el periodo entre el 706 y el 709. Las poblaciones más orientales de creencia budista, india y persa fueron conquistadas y asimiladas a lo largo de las siguientes décadas, llegándose al Valle del Indo en el año 710 y conquistándose un año más tarde, en el 711. Bien, ya hemos visto qué es lo que le ocurre al imperio persa en sí, como estado, que los árabes fueron conquistando sus territorios, y como Yazdjer y otros acólitos suyos y su camarilla real, incluso nobles cortesanos y su propia familia, pues se fue yendo hacia el este. Pero ¿qué pasó después? ¿Qué es lo que fue de ellos? Las fuentes árabes y chinas hablan de las desventuras asiáticas de los últimos miembros de la familia real persa. Según una fuente, el Yazdjer tuvo 2 hijos y 3 hijas. Uno de ellos era Peroz, que se casó con una noble de una tribu turca. En las fuentes chinas, que son 2, el Jin Chanshu y el Qin Chanshu, Peroz es llamado Bilusi.
Aunque hay detalles en los que se difiere, por ejemplo, en el Jin Sanshu, Peroz fue capturado por un príncipe turco mientras escapaba de los árabes, hay datos que pueden rescatarse. Según el Jin Sanshu, en los años 661 o 662, Peroz mandó una embajada a la corte Tang de China para pedir ayuda militar contra los árabes y poder reconquistar su reino. En aquella época, China controlaba la región del Sistán y Peroz fue nombrado gobernador de esta zona en calidad de protectorado. En el año 678, el emperador Gaozong, de la China Tang, le correspondió tras sucesivas peticiones y le prestó ayuda militar al mando del general Pei Xinjiang. Desafortunadamente, al llegar a Suyab, actual Akbeshin, le dejó allí abandonándole. En el 708-709 regresó a la capital china con grandes honores, pero murió de una enfermedad. Todo esto, claro, según el Jin Sanshu, pero que hoy en día no se tiene como fuente muy fiable. Sin embargo, el Qin Sanshu sí se tiene como fuente más fiable y la relación de hechos pues es un poco distinta. Se estableció en el Sistán en un momento de tranquilidad de las invasiones árabes y en el 661-664 envió embajadas a la corte Tang y recibió el título de jefe del área persa. En el 662, Gaozong, el rey chino, el emperador chino, le nombró rey de Persia, o Boshiwon según las fuentes chinas, pasando a ser Peroz III. Pero los árabes consiguieron expulsarle y llegó a la capital china, que era Xi'an, en el 674, donde recibió una gran bienvenida. Parece ser que Peroz pidió construir un templo persa que pudiera ser una iglesia cristiana, lo que no es raro ya que el funeral de Yafher fue presidido por el obispo de Merv, y su esposa podría haber sido cristiana. Hacia el 679, Peroz murió y su estatua decapitada se conserva en la tumba monumental de Gaozong en Qianling. Más adelante explicaré cómo pudo ser su funeral según una fuente china. El hijo de Peroz, Narseh, acompañó a Pei Xinjiang para conquistar Persia a los árabes en el 679. Sin embargo, al conquistar Sukjab Akbeshin, no quiso acompañar más allá a Narseh, dando a entender que el verdadero objetivo de la campaña china ya había sido realizado. Esto es porque los chinos ya habían tenido contacto con los árabes desde el 651. Narseh estuvo 20 años luchando contra los árabes gracias a la ayuda de los jefes turcos, pero nunca pudo llegar hasta la propia Persia. En el 707-709, Narseh volvió a la corte Tang y vivió como cortesano hasta que murió por una enfermedad. Posiblemente su pariente Khosroe, hijo de su hermano Bahram, fuera conocido como Yu Lao en la corte china, y se dice que intentó conquistar la antigua Persia sasánida en el 728-729 con apoyo de tropas turcas, tal y como lo cuentan fuentes chinas y musulmanas. Finalmente, otros nobles persas siguieron viviendo en paz en China hasta que la rebelión de An Lushan en el 755-756 y los edictos del ministro taoísta Li Mi entre el 722 y el 789 les quitaron los subsidios que recibían como nobles extranjeros para vivir en Chang'an, es decir, en Xi'an, la capital china. Y como he dicho antes, Peroz murió en la capital china. Ahora bien, ¿cómo sabemos que murió allí y cómo fue el funeral incluso? Bien, pues lo sabemos por una fuente que un investigador chino tradujo hace unos años al inglés y que se llama el Diario de Narsés, es decir, el hijo de Peroz. La fuente narra cómo fue ese funeral y los últimos actos y voluntades de Peroz en China. Peroz solicitó solamente un entierro sencillo y el emperador chino lo aprobó. Toda la corte exiliada estuvo presente junto con el emperador chino. El emperador chino tomó las manos temblorosas de Peroz. Peroz miró hacia el oeste y dijo: «He hecho lo que he podido por mi tierra natal, Persia, y no me arrepiento». Luego miró hacia el oeste y dijo: «Estoy agradecido a China, mi nueva patria». Luego miró a su familia inmediata y a todos los persas presentes y les dijo: «Contribuyan con su talento y dedíquenlo al emperador. Ya no somos persas, ahora somos chinos». Luego murió en paz. Se espoleó a un hermoso caballo blanco para que galopara alrededor de su ataúd 33 veces antes del entierro, porque esta fue la cantidad de victorias militares que tuvo durante su vida. Peroz fue un gran general chino y un gran príncipe persa, devoto y leal a su pueblo. Ahora bien, aunque esta fuente es muy entretenida, muy curiosa e interesante e incluso es nostálgica, hay investigadores que la ponen entre paréntesis y un poco en duda, como Matteo Comparetti, que es especialista en esta época de finales del Imperio Sasánida. Entre otras cosas, aduce que el nombre de Peroz no se ponía así en las fuentes chinas, sino que era llamado precisamente Virusi, como me he dicho antes. Pero lo pone un poco en duda también por otras circunstancias, aunque las atenúa el hecho de que el caballo diera 33 vueltas alrededor del féretro antes del enterramiento.
porque cree que eso pudiera ser una costumbre persa que podría haber sido importada incluso de las tribus nómadas que vivían a caballo y que tenían el caballo como centro de su cultura nómada. En cualquier caso, esta es la historia del final del Imperio Persa y de los nobles y reyes que lo gobernaron. Al final acabaron todos en China, se casaron con chinos, recibieron títulos y honores, y así es como acaba esta historia. Bueno, pues si os ha gustado, hacedmelo saber en los comentarios. Creo que es un tema muy interesante, que no es muy conocido y que puede ser ahondado más si queréis en la bibliografía que he puesto aquí abajo. No olvidéis en darle el me gusta, suscribiros si no lo habéis suscrito todavía, darle a la campanita por cuando lleguen las notificaciones y contárselo a todos vuestros familiares y amigos. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.